Y continuamos con Santiago. Les pido que vayan abriendo sus Biblias, estén preparados ahí en Santiago capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 7 hasta el 11. Y yo había puesto como título, le puse: el juez justo recompensa la paciencia en aflicción. Y bueno, entonces quiero que recordemos un poquito de qué trataba la carta, de qué veníamos hablando, para contextualizarlo y ver lo que este pasaje hoy nos informa por medio de la palabra de Dios. Recordemos que esta carta escrita por Santiago, ese medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que luego se convierte líder en la iglesia de Jerusalén. Este varón, ¿sí?, que comienza en aquel momento, después ya empiezan los apóstoles a predicar con de nuevo el Evangelio, a predicar la palabra de Dios, y empiezan a convertirse de a miles, ¿sí? Empieza a crecer y crecer el número de creyentes. Entonces, con la finalidad de reducirlo, Saulo de Tarso empieza a perseguir y a asolar a la iglesia. Pero lo que se produjo fue el efecto inverso de esa situación. En vez de contraerse la iglesia, en vez de reducirse, al ser dispersos esas personas, luego de la muerte de Esteban, ¿sí?, el Evangelio se empezó a expandir aún más por toda Samaria, por toda Judea. Entonces, probablemente es que muchas personas, ¿se acuerdan que esta primera carta también es para los primeros creyentes, que eran aquellos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, aquellos primeros cristianos que tenían un cierto nivel de vida, un cierto estatus, y al ser perseguidos tuvieron que salir corriendo, dejar todas sus posesiones, todo lo que tenían, y eso llevó a muchas de esas personas a ponerse a trabajar de lo que sea, por lo que sea, con la finalidad de comer. Y esto, ¿qué produjo? Que las personas opulentas en aquel momento, las ricas, al ver esta necesidad de estas personas expatriadas, exiliadas, que eran perseguidas, los hacían trabajar por un salario menor al que les correspondía. Se aprovechaban de ello. Entonces, Santiago lo que ahora trata de hacer con estos creyentes es animarlos. ¿Se acuerda que la última vez que habíamos visto era una sentencia de Santiago hacia los ricos opresores que oprimían al pueblo, a los creyentes? Recordemos que también en la carta, en el pasaje 2.2, cuando dice si alguna persona, 2.3, perdón, si entra en una congregación, en Santiago 2.2, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre, o sea, daba a entender que había personas que eran ricas, que ingresaban a la iglesia y que podían ser hermanos, pero estas personas no daban las cosas que atesoraban, las ropas, sus riquezas, el oro y la plata, la cual las ropas estaban apolilladas, las riquezas enmohecidas y el oro de la plata todo arrumbrado, eran prueba para mostrar su avaricia y que no se comportaba como la palabra lo pedía. Entonces, probablemente, y esto es lo que Santiago empieza a hablarle ahora a los hermanos, dándole ánimo. Es necesario pensar que, por ejemplo, el verdadero amor en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, nos da una descripción del verdadero amor y cómo es ese verdadero amor. Entre tantas cosas, dice que es paciente y por lo tanto nos lleva
a pensar probablemente que no estamos amando correctamente a Dios, motivo por el cual es necesario desarrollar el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. Entre ellos está la paciencia, y eso es lo que Santiago quiere animar a estas personas para que estas personas, producto de la llenura del Espíritu, tengan el fruto de paciencia. Es por eso que Él exhorta a ser pacientes hasta la venida del Señor, lo vamos a ver en el versículo 7, les pide que se fortalezcan, que fortalezcan sus corazones en el versículo 8, y es por eso que, pide que sean pacientes y le dice cómo, fortaleciendo sus corazones y evitando las quejas y las críticas. Y finalmente, Él les muestra, le da ejemplo de personas, ¿sí?, que padecieron y que fueron pacientes hasta el fin. Y cómo Dios recompensa a esas personas. Entonces, quiero que leamos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que primero Santiago hace con estos hermanos pasando aflicción? Les exhorta, ¿sí?, les da un mandato y les dicen que sean pacientes. ¿En qué forma? Hasta la venida del Señor. Por lo tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Luego de hacer este juicio, Santiago está animando a estos hermanos a ser pacientes y a perseverar bajo la opresión, y también le dicen hasta cuándo tienen que ser pacientes, y es hasta la venida del Señor, hermanos. Está animándole a que pese la opresión de esas personas, de esos ricos opresores, de esos abusadores que dicen ser hermanos, probablemente, aunque quiero que también veamos a un punto y aparte, quiero que también veamos cómo él se dirige en los primeros pasajes del capítulo 5. Él habla, vamos ahora ricos, llorad y aullad, después vuestra plata y vuestro oro está enmohecido, lo cual va a ser prueba. Aquí clama el jornal de los obreros, así resumiendo rápido, pero muestra en que Santiago no se está dirigiendo a hermanos. ¿Se acuerdan que habían dos puntos de vista? Uno que se dirigía a creyentes que tenían un pecado entre tantos de avaricia, y otro que se dirigía a no creyentes. Yo había tomado la opción de que se dirigía a no creyentes, y este es un motivo más, porque en estos primeros 6 pasajes él no le está hablando a hermanos. Fíjense que desde el 7 hasta el 11, él habla en el 7, por tanto, hermanos, en el 8, en el 9, hermanos, no os quejéis, en el 10, hermanos, ¿sí? Hay una diferencia, hay un contraste entre que le habla a hermanos y a personas que no son creyentes. Y por lo tanto, a estos hermanos, a estos creyentes que están pasando por aflicción, les está diciendo que debían tener paciencia. Está en función de lo que dice el Salmo 37:7.
Y dice, de acuerdo a la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Sí? Esa es la forma en que Santiago le estaba exhortando a los hermanos. Esa paciencia es un temperamento sereno en oposición a la ira que produce las injusticias. Debemos estar preparados, ya que es un tiempo que puede ser largo y también va a ser difícil el tener esa paciencia. Es importante destacar que esta paciencia, hermanos, no es una manifestación de nuestra naturaleza. Nosotros naturalmente, el ser humano, no es paciente, sino es un carácter sobrehumano, es un carácter sobrenatural, pero que es propia, o por lo menos debería ser de nosotros, de los creyentes, del cristiano, no por nosotros mismos, sino por la operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Solamente esa llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu y nos permite perseverar aún en los momentos difíciles. En el Salmo 37, el salmista está diciendo que la aflicción la controla el Señor. Y es por eso que debemos esperar, ¿de qué manera? Dice, confiados. Debemos esperar confiados. Hermanos, amados hermanos, la aflicción de Job siempre estuvo controlada por Dios. Todos acá conocemos lo que le ha pasado a Job y su aflicción siempre estuvo controlada por Dios. Aunque era producida por el diablo, Dios tenía el control. De la misma manera que Él controla todo, hermanos. Él controla el viento, las tormentas, los huracanes, sus vidas, la mía. Él controla todo. Lo que pasa, como te dirían, como uno le dice a nuestros hijos, cuando le da una orden y le dice, andá y dejá eso allá arriba, es que después cuando va y ve que hace cualquier cosa, ¿qué parte de allá arriba vos no entendiste? Esa es la parte de que nosotros como creyentes, ¿qué parte de todo? Que el Señor controla todo, nosotros no entendemos. Y cuando entendemos, al poco tiempo se nos olvida, hermanos. Nos cuesta creer y confiar en que nuestro Señor es soberano y controla todo. Nuestro Señor es el Señor de la aflicción y el mejor ejemplo de cómo se espera con paciencia, bajo aflicción, en silencio, fue su Hijo, el cual como oveja fue llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores, Él no abrió su boca. Él entendió que eso que le estaba ocurriendo fue la providencia de su Padre. Fue ahí en Getsemaní que Él entendió que esa era la voluntad de su Padre. Cuando vio los clavos en sus manos, Él entendió que esa era la voluntad de su Padre, que esa era la providencia de Dios. Y si es Dios quien trae o permite la aflicción en nuestras vidas, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer para cumplimentar esto que demanda Santiago? Tener paciencia, de ser pacientes. Hermanos, debemos orar, debemos reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas y dar gracias a Él por su bondad. Hermanos, ese Dios que es el mismo Señor de los buenos tiempos, es Dios también y Señor de los peores tiempos en nuestras vidas. El llamado a ser pacientes es un llamado a la sumisión de Dios. ¿Sumisión a qué? Sumisión a sus propósitos. Es ahí, hermanos, en Getsemaní, donde Dios Hijo Jesucristo le dice al Padre
que Él se va a someter a sus planes, a su voluntad, a su señorío. Es ahí. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Por eso nos cuesta soportar con paciencia en las pruebas. Esa paciencia, Santiago, fíjense que ahí continúa hablando y le dice, le da un ejemplo de paciencia y le dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia y hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Él utiliza la figura de un labrador siendo paciente hasta que ocurren esas lluvias temprana y tardía, que permite que el fruto salga en óptimas condiciones. Si no ocurriesen uno de esos dos frutos en aquel momento, de esas dos lluvias, en aquel momento, en aquel tiempo, él no iba a poder cosechar buenos frutos. Ese agricultor primariamente trabajó de manera ardua hasta el cansancio. Trabajó arduamente esa tierra para esperar los frutos con paciencia. Las lluvias en aquel momento, la temprana y la tardía, se producían en marzo y en septiembre. Y si lo ponía como ejemplo, porque si el labrador es capaz de esperar con paciencia, sin desesperar, con ánimo amplio, tanto las lluvias como el fruto de su esfuerzo que va a dar la tierra, ¿cómo nosotros, hermanos, cómo el creyente no va a soportar con paciencia, en silencio, como dice el salmista, que sea el Señor quien traiga la recompensa? Porque si la tierra sabe recompensarte, mucho más sabe el Dios de la tierra cómo debe recompensarte. Sé que muchas veces nos desesperamos, hermanos. Sé que muchas veces no aguantamos, no soportamos. Además, no queremos ni pasar por esas pruebas. No queremos ni pasar por esas aflicciones. Pero cuando realmente entendemos quién es Dios y que es soberano y que Él ha trazado un plan en la eternidad para que nosotros anduviésemos en buenas obras, nos ha dado salvación, es que podemos descansar en sus promesas. Santiago comienza hablando de la necesidad de tener paciencia. ¿Se acuerdan ahí? Acompáñenme en el capítulo 1, versículos 1 y 2, 2 y 3, perdón. Hermanos míos, tened por sumo, y 4, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y completos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago había hablado de la necesidad de paciencia bajo la tribulación y ahora cierra esta carta, estamos en el capítulo 5, exhortando, hermanos, a ser pacientes en medio de tremenda opresión. Santiago dice que iban a producirse diversas pruebas por las cuales nuestra fe debe ser probada y aprobada. ¿Se acuerdan que vimos eso? Porque esa fe aprobada en nosotros va a producir paciencia. Y eso es necesario. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro carácter se vaya formando conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Se van haciendo semejante, hermanos. Un ejemplo para tener presente. Vemos deportistas. A mí me gusta mucho el deporte y la práctica del deporte y siempre presto atención. Hermanos, Messi, Ginóbili, Ronaldo, deportistas que hoy son los number one, habrán nacido seguramente con un don, pero entrenaron duro para llegar a ser los número uno. Entrenaron duro para superar obstáculos y fortalecerse en aquellos en los cuales estaban flojitos.
en aquellas actitudes, condiciones, capacidades, talentos que no tenían. ¿Cómo creemos nosotros, hermanos? ¿Cómo creemos nosotros que vamos a tener paciencia? Muchos te dicen que los creyentes no pasan necesidades, que teniendo un Dios todopoderoso, nosotros no debemos sufrir, nosotros no debemos pasar necesidades, los problemas no tienen que ser parte de tu vida, por eso también nos cuesta mucho comentarle al hermano y pedirle oración para que ore por nuestros problemas. Cuando dice la palabra que debemos orar los unos por los otros, en Santiago dice, porque nosotros al ser cristianos, si vos sos un cristiano bueno, no tenés que tener problemas. La palabra nos muestra que para ser probado nuestro carácter vamos a sufrir aflicción, hermanos. No sé qué parte de la palabra lee esa gente que predica eso. Esa paciencia produce su obra completa para que seamos perfectos, sin que nos falte nada, hermanos. Y por lo tanto podemos definir aproximadamente lo que es la paciencia. Es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo diferentes presiones, con tranquilidad y esperanza, para que eso que estamos clamando sea obtenido en el tiempo de Dios y en la manera de Dios. Pero ahora dijimos qué debemos hacer, ¿sí? Que tenemos que ser pacientes, pero ¿cómo tenemos que hacer para tener paciencia? El 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Fortaleced vuestros corazones también, dice otra traducción. Santiago está hablando, es que pese a todas esas adversidades, a esos sufrimientos que padecen esas personas y que padecemos aún hoy, hermanos, aunque tomados con paciencia, pueden afectar nuestra firmeza de corazón, pueden afectar nuestra fortaleza. Por lo tanto, debemos consolidar nuestra fe, que afirma nuestro corazón. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos afirmar o fortalecer nuestros corazones? Yo le voy a nombrar una serie de pasajes bíblicos que les pediría que tomen apunte nomás, pero que no lo busquemos así, vamos un poquito más rápido, que en el cual nos muestra, porque la Biblia se explica a sí mismo y por lo tanto nos va a mostrar cómo fortalecer, cómo afirmar nuestros corazones. En 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, amados hermanos, estén firmes. Acá no habla mucho de cómo, de qué manera. En 1 Corintios más adelante, capítulo 16, versículo 13, dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Ya nos muestra de qué manera tenemos que estar firmes para afirmar, de qué manera tenemos que afirmar nuestros corazones. En 2 Corintios 1:24 dice, porque es en la fe que permanecen firmes. En Efesios 6, capítulo 6, versículos 11, 13 y 14 dice, para que puedan estar firmes. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que puedan resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, dice el 14. En Filipenses 4:1 dice, estén así firmes en el Señor. Nos muestra que tenemos que estar firmes en la fe, pero ¿en qué fe? En nuestro Señor. En Colosenses 4, versículo 12, la segunda parte dice, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros,
en toda la voluntad de Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice: así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9 dice: pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que nos dice Santiago, hermanos? ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? A lo largo de estos pasajes que fuimos leyendo, primero, que debemos fortalecer nuestro corazón. Y eso no corresponde para fortalecer nuestro corazón una actitud pasiva. Por lo tanto, debemos estar firmes ¿en qué cosa? En la fe. Y es ahí donde debemos permanecer para poder resistir el día malo. Una vez más, debemos estar firmes en el Señor, en Él, en sus promesas, en sus doctrinas. Hermanos, nosotros si negociamos las doctrinas, no podemos conocer realmente a nuestro Señor. No podemos negociar las doctrinas. ¿Y en qué más? En sus enseñanzas. Lo que Dios ha revelado, debemos creerlo, debemos vivirlo, debemos confiarlo en eso. Solo así podemos resistir y estar fortalecidos en la fe. Por lo tanto, y con todos estos pasajes que leímos, podemos resumir, primero, que debemos estar firmes en la fe. Segundo, que podemos y debemos estar firmes en la voluntad de Dios, porque eso nos va a hacer estar confiados. Vamos a poder estar confiados en silencio. Y debemos esperar firmes en las doctrinas aprendidas. Debemos, ¿qué manera aplicarlo? Leyendo, estudiando, orando, congregándonos, hermanos. Esa es la forma de estar firmes, de afirmar nuestros corazones. Con todo esto, Santiago habla que esperar en el Señor es una actitud vital, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de aquellos que, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, para testimonio de aquellos que no creen, hermanos. Acompáñenme ahí en el pasaje y dice: mantengan entre los gentiles, ustedes creyentes, una conducta irreprochable. ¿Se acuerdan de cuando veíamos Primera de Timoteo? Entre uno de los requisitos para ser pastores es ser irreprensible, que no haya nada que se pueda decir de esa persona. Pero hermanos, eso no es solamente un requisito del pastor. Eso es un requisito de todos nosotros, hermanos. No nos olvidemos, eso es un requisito del creyente, ser irreprensible. Irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, aquellas cosas que puedan estar hablando mal de cada uno de nosotros, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, de su comportamiento, de su conducta, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Qué importante es esto, hermanos. Pero si esto también es importante, pero hay algo más que también Santiago muestra en el versículo 9, que es que evitemos las quejas y las críticas. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago está anunciando esa inminente llegada de nuestro Señor. Nuestras vidas deben ser vividas conforme a esa perspectiva eterna, hermano, de que las cosas temporales sí pueden pasar aún hoy. Si el Señor viniere ya mismo, eso dice la Biblia. Yo no estoy diciendo. Podría ser que el Señor viniera, nosotros no sabemos. Y por lo tanto, el juez pudiera estar a la puerta.
en ese camino, bajo ese proceso, en medio del dolor, del sufrimiento, de la agonía, de la aflicción, nosotros debemos evitar esas murmuraciones, esas críticas, esos suspiros. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué produce, qué cosa ocurre antes de que ocurran las murmuraciones? Empezamos a dudar. ¿A dudar de qué? De las promesas. ¿De las promesas de quién? De Dios. Y por lo tanto empezamos a dudar. Y el fruto de eso son murmuraciones, quejas. Este mandamiento nos muestra que en aquel momento en la iglesia, el quejarse, ya sea por las situaciones, por las circunstancias, unos de otros, era algo muy normal, era una práctica habitual. Gracias a Dios hoy no tenemos ese problema, no nos quejamos. Somos creyentes que estamos gozosos. Veo caras muy serias, o sea que... Nos ponemos a pensar, y yo no hablo por ustedes, hace cuántos minutos u horas fue la última vez que nos quejamos. ¿Nos acordamos? Hermanos, amados, si Dios es quien controla la aflicción, nuestras aflicciones, nuestras quejas no son contra la situación, contra la aflicción, contra las personas, sino que es contra Dios mismo, porque Él es quien controla esa aflicción. Mientras preparaba esta prédica, me hablaba el Señor, y es así, hermanos. No debemos dudar, debemos estar fortalecidos. En Éxodo 16, capítulo 16, versículo 8, en la segunda parte dice, Moisés decía esto, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Hermanos, si nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en los demás, en la circunstancia, vemos su paja. Cuando hablamos, ponemos los ojos en los demás, vemos su paja, pero no vemos la viga que hay en nosotros, vemos sus debilidades que para nosotros son grietas, su orgullo, vemos su orgullo, pero no vemos el nuestro. Por lo tanto, no debemos quejarnos para no ser juzgados, lo que dice Santiago, sino que tengamos gracia por los otros, porque si no, no recibiremos gracias. Ahí en el capítulo 4, un poquito adelante, versículos 11 y 12, que el pastor Alejo había hablado, había traído esa palabra, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, ¿qué pasa? Santiago nos recuerda, hermanos, que la queja, primero de todo, es incredulidad. Dudamos de la soberanía de Dios, dudamos de que verdaderamente Él se encuentre al control de todas las cosas que nos suceden, cualquiera sea la situación, la circunstancia. Y eso nos lleva al segundo motivo, cuando empezamos a dudar, empezamos a juzgar a los demás, ocupando el lugar del único juez que está a la puerta. Ocupamos el lugar de Dios, hermanos. Y los creyentes no estamos llamados a hacer eso, hermanos. Estamos llamados a ayudar a los hermanos. Ayudarlos en vez de quejarnos, socorrerlos, que es lo que dice Gálatas
6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplía así la ley de Cristo. Finalmente, Santiago termina dando unos ejemplos de profeta y de Job. Y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Otra vez, Santiago se dirige a su audiencia, tratando a modo de pastor de tocar esos corazones, dándoles ánimos a ser pacientes, a fortalecer sus corazones, a permanecer en silencio, sin quejas, sin críticas, porque ellos, como judíos, conocían bien a los profetas. Y por lo tanto, no solo quería considerar la historia de la fe de los mismos, sino que quería tomarlos a modo de ejemplo para que consideraran la vida de cada profeta que con anterioridad corrieron la carrera de la fe, con la finalidad de que aquellas personas que estaban siendo oprimidos dejen de mirarse a ellos mismos. Estaba hablando de profetas que hablaron en el nombre de Dios. En el nombre del Señor fueron que profetizaron, nada más ni nada menos. Cómo estas personas fueron ejemplos de paciencia y de aflicción. Cosas que van siempre de la mano para aquellas personas que quieren vivir de manera piadosa. Esto lo confirma Pablo en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 12. Y le dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El seguir a Cristo, hermanos, implica vivir una vida como Cristo la vivió, de manera piadosa, y por tanto, por eso, tengamos certeza de que vamos a ser perseguidos. En algún momento, no sabemos, vamos a ser apartados, no de la manera que nos apartó el Señor. El momento de esa aflicción va a venir. Quédate tranquilo, esperalo confiado, en silencio, esperalo en el Señor, porque ese momento va a venir. Y en ese momento de opresión debemos soportar en el Señor con confianza, callados, sin crítica, pero llenos de esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Esto es lo que Santiago está hablando en los versos 10 y 11. Quiere dar ánimos, hermanos, de permanecer firmes aún en la aflicción. Aún en la aflicción, permanecer firmes. Si aún los mejores hombres de Dios fueron los que más padecieron, hermanos. A lo largo de la Biblia nos muestra cómo los mejores hombres de Dios, y podemos ver por qué. Porque como dice 1 Juan capítulo 5, verso 19, dice que este mundo, ¿sí?, está gobernado por el maligno. Y por lo tanto, esos hombres que padecieron aflicción, podemos ver la vida de José, podemos ver la vida de José, que fue abandonado por sus hermanos, casi lo matan, encarcelado, acusado injustamente, de Daniel y sus amigos, que por hacer y cumplir la palabra de Dios, no por solamente profesarla, fueron enviados a los hornos de fuego. Oseas, obligado a casarse con una ramera, para que sienta lo que el Señor estaba sintiendo por la traición que el pueblo judío le estaba haciendo al Señor. Como Él los comparaba. Aún los mejores hombres del Señor fueron los más perseguidos, hermano. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué te hace una idea que nosotros no vamos a tener aflicción, vamos a tener una vida light? Incluso al mejor de todos, hermanos, al 100% hombre, al 100% Dios, Jesús, el cual no tuvo pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Y sufrió por cada uno de nosotros, por su pueblo,
una aflicción que nadie sería capaz de soportar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dice que Dios recompensa. Fíjense ahí al final del capítulo 11. El Señor es misericordioso y compasivo. Del versículo 11, del capítulo que estamos viendo. El Señor es misericordioso y compasivo. Y por lo tanto, como Él es misericordioso y compasivo, a Jesucristo lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblase en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, hermanos. Miguel Núñez dice, por lo cual seguir a Dios, como Él ordena, es colocarte voluntariamente en la lista de los hombres que han sufrido el vituperio de los demás. Y en el versículo 11 dice, he aquí, por bienaventurados los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. En Mateo 5, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en Mateo 5, versículos 11 y 12, Jesucristo les decía a las personas en el mejor sermón del mundo, bienaventurados serán cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Por causa de mí, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si hay algo que nos caracteriza a los creyentes o que caracteriza a un creyente, es que el creyente no vive por explicaciones. El creyente vive por promesas. Y es por eso que Santiago le habla a su audiencia sobre la vida de Job, con la finalidad de persuadirlos, ya que ellos conocían por ser judíos, ¿sí?, la historia bíblica, y por lo tanto pudieron ver cómo la perseverancia en el sufrimiento de Job, estando firme en la fe, le permitió ver la misericordia y la compasión del Señor. Vemos que el Señor recompensa, lo vimos ahí en Mateo 5, en el verso 12, recompensa de ustedes en los cielos es grande, esa va a ser la recompensa. Pero en Marcos 10, cuando Él les estaba hablando y Pedro le dice, aquellos que dejamos familia y que dejamos todo, vean que Jesús respondió en el 10:29 y dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, 100 veces más. El Señor muestra cómo va a recompensar, hermanos. En realidad yo no sé lo que cada uno podría estar pasando, pero seguro que todos aquí estamos pasando por aflicciones. No sé si es en corto tiempo, mucho tiempo, o hace mucho tiempo. No sé si son muy dolorosas, poco dolorosas las aflicciones de cada uno, o cuán angustiantes podrían ser las aflicciones que cada uno lleva consigo. La verdad que no quiero minimizarlas en lo más mínimo, pero te digo una cosa que sí sé, y esto es para creyentes. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Cristo está al control de todo. Ten ánimo, ten paciencia. Él está al control de todo, incluso de ese dolor, porque Él es soberano. Y si Dios no está al control, ¿sí?, Él no es soberano, y si Él no es soberano, Él no es Dios. Y aquellos que no son creyentes, que pudieran estar hoy acá, o que pudieran estar escuchando, yo les digo que se arrepientan de sus pecados, que crean en Jesucristo, quien fue Dios mismo, quien es Dios mismo,
que nos has dado salvación, quien es la buena noticia, el Evangelio, porque solo en Él podemos ser pacientes y recibir esa recompensa que el Señor tiene para nosotros. Y finalmente, hermanos, quiero terminar esta prédica leyendo, y le pido que vayan ahí conmigo a Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 39. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual y dice: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Pues Dios, dice en la Biblia, muy pronto llegará el que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. Amén. Así que espero, hermanos, que nosotros seamos de esa última clase de personas de que habla Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39.